tardes. En nombre del Ateneo de Badajoz, le agradecemos su presencia hoy aquí para compartir esta tarde con Borja González un encuentro en el que esperamos que nos permita conocer mejor su trabajo. Agradecemos también a Caja Almendralejo el habernos permitido organizar este acto hoy aquí, particularmente al director de Relaciones Institucionales, José María Palacios, aquí presente. Y agradecemos también a la librería Tusitala su colaboración en este evento. Les paso a presentar a Borja. Borja nació en 1982 en Badajoz, comenzó a publicar en diferentes fanzines y posteriormente ha trabajado como ilustrador profesional. Y posteriormente debutó en el mundo del cómic en el año 2012 con el relato gráfico La boca del lobo, en el que se recrea un encuentro ficticio entre el pintor badajozense Antonio Juez y la escritora Carolina Coronado. En el año 2016, la publicación de La reina Orquídea supuso un salto cualitativo en su carrera que ha influenciado y que sigue influenciando su trabajo hasta la fecha de hoy. Con la trilogía que le ha revelado al gran público, tanto en España como en el extranjero, donde ha sido traducido en 6 idiomas, destacando en particular su presencia en Francia, y donde sus libros están publicados por una editorial muy importante en el mundo del cómic, como es la editorial Dargaud. Que si son aficionados al cómic, que es la editorial que hace muchos años empezó a publicar los libros de Tintín en Francia y en Bélgica. La trilogía que ha dado a conocer a Borja es la que está compuesta por los siguientes libros que están ahí disponibles en la librería, en venta por la librería Tusitala, que son The Black Holes, El grito nocturno, El pájaro y la serpiente. El pasado 8 de septiembre, Borja González fue galardonado con el Premio Nacional del Cómic correspondiente al año 2023 por su obra Grito Nocturno. A propuesta del jurado reunido, el premio, concedido por el Ministerio de Cultura y Deporte, el jurado ha destacado en su obra Grito Nocturno la lírica, el surrealismo y un trabajo gráfico de una gran elegancia y exquisita belleza, con la que su autor constituye un álbum tan divertido de leer como profundo y fascinante. Una obra de carácter neogótico en la que destaca la fuerza y la vitalidad de sus protagonistas femeninas. Asimismo, el jurado ha señalado que Borja González es capaz de transmitir con su trabajo unas emociones que atrapan y enganchan a través de sus estilizados personajes sin rostro. Grito Nocturno es una obra con un punto onírico y cotidiano a la vez que hace soñar y participar al lector. Buenas tardes, Borja. Bueno, la intención que teníamos al organizar este evento no era de hacer una presentación formal del libro, sino queríamos tener más bien una conversación distendida acerca de tu trabajo en estos últimos años. Por supuesto, el evento editorial es El pájaro y la serpiente, pero vamos a hablar un poco de todo, ¿no? Desde los inicios. En primer lugar, nos gustaría preguntarte por todo aquello que ha sido una fuente de inspiración para ti, tanto en el mundo del cine, la literatura, tu relación con el cómic, es decir, el ambiente en el que creciste en casa de tus padres y que ha sido fuente de inspiración. Hola, sí. Bueno, lo primero, por mi parte, muchas gracias a todos y a todas por venir, la Fundación por invitarme. En cuanto a las influencias, yo diría que sí, que efectivamente... Uy, me voy a alejar un poquito el micro, ¿no? ¿Me oís bien? ¿Así? Vale. En cuanto a mis influencias, sí que es cierto que probablemente el cine me marcase bastante más que el cómic, pero eso no quiere decir tampoco que el cómic no estuviera presente en mi casa. Siempre lo estuvo. Yo siempre he recordado cómics en mi casa, siempre he recordado también
álbum ilustrado, pero sí que es cierto que siempre que pensaba en mis propias historias, las pensaba en cine. No sé por qué, pero era como yo veía las cosas, ¿no? De alguna forma el cómic me parecía a lo mejor incluso limitado. Evidentemente no pienso lo mismo ahora, pero cuando era pequeño sí es cierto que me resultaba como menos interesante, ¿no? Como mínimo, a un cómic no podías ponerle música. No sé, eran cosas que como que siempre me llamaba bastante más. Siempre me gustó especialmente el cine de terror, pero también la literatura de terror. ¿Quieres añadir algo más sobre La Reina Orquídea? Que es un libro que se acaba de reeditar y para que también tenías muchas dudas, ¿no? Porque decías que, bueno, que si ese libro lo volvieses a hacer hoy, lo harías de una forma diferente, ¿no? Entonces tenías tus dudas que a lo mejor el público, los lectores, no lo iban a entender, ¿no? Porque, claro, tú ahora estás en otro momento en tu carrera, que has evolucionado, tienes tu estilo propio, más definido, y entonces tenías un poquito de miedo de decir, a ver si no me van a entender o van a pensar que he cambiado de estilo ahora. Sí, el tema del estilo, bueno, lo que pasaba era que efectivamente con La Reina Orquídea yo estoy probando una serie de cosas que yo veo que funcionan, pero estaba todo por arreglar. Por ejemplo, una de las cosas que yo me di cuenta es que si voy a prescindir de expresiones faciales, tenía que potenciar mucho el movimiento de los personajes en la viñeta. Tenía que jugar mucho más con el ritmo de las viñetas. En La Reina Orquídea había muy pocas viñetas por página. De hecho, la mitad de las páginas eran páginas completas, un único dibujo. En otras eran 2 viñetas, como mucho 3 viñetas. Yo sabía que tenía que añadir muchas más herramientas. Entonces es lo que hice. Cuando yo doy el salto de La Reina Orquídea a The Black Holes, que es el siguiente libro, lo que me planteo es corregir todo lo que yo consideraba que había hecho mal o que no había hecho en La Reina Orquídea. Y supongo que hasta el día de hoy es lo que he seguido haciendo. Intentando volver a hacer La Reina Orquídea, pero bien. Supongo que estoy condenado ya a intentar hacer La Reina Orquídea, pero hasta que yo me quede contento, ¿no? Entonces yo recuerdo que yo lo hablé con Maite, con mi pareja, con Maite Alvarado. En el momento en el que yo terminé La Reina Orquídea y me puse a trabajar con The Black Holes, yo pensaba, es que yo creo que la historia de La Reina Orquídea es mejor. Es mejor que las historias que yo pueda hacer después. Me gusta mucho ese libro, pero no puedo verlo. Me parece que está todo mal a nivel técnico, digamos, a nivel visual, a nivel narrativo. Y entonces yo le decía, yo creo que lo quiero hacer otra vez. Dibujarlo entero otra vez. Añadirle más páginas, redibujarlo por completo, con todo lo que yo considero que está mal. Todo el mundo me decía que eso era una tontería, como un castillo, y todo el mundo me decía que no lo hiciera. Entonces no lo hice. Dije, ok, pero yo siempre decía, bueno, el día que no sepa qué cómics hacer, no sepa, que me quede en blanco, pues siempre tengo en la recámara la posibilidad de volver a hacer La Reina Orquídea, ¿no? Pero aún así todo el mundo me decía que no era una buena idea, que tarde o temprano yo me reconciliaría con lo que era La Reina Orquídea, ¿no? Para bien o para mal. Entonces, cuando llego al Pájaro y la Serpiente, que es el libro que se acaba de publicar, bastantes años después, sin decirle nada a nadie, como no se llamaba La Reina Orquídea, yo lo que estaba haciendo en el fondo era un remake de La Reina Orquídea, pero al mismo tiempo no lo era como una especie de remake y al mismo tiempo como una secuela, ¿no? Era un libro que el último, El Pájaro y la Serpiente, dialoga directamente con La Reina Orquídea. Yo al final, de alguna forma, me salí con la mía, he terminado haciendo La Reina Orquídea como yo hubiera querido que fuera, pero al mismo tiempo contenté a mi pareja y no es La Reina Orquídea. Me salí con la mía. Entonces, ahora entrando un poquito más en la temática, en los géneros de tu obra, o sea, tu obra, bueno, la crítica, los observadores dicen que pertenece al género gótico, ¿no? Está llena de misterios, situada en la época medieval, con una iconografía muy característica de castillos, cementerios, esa sensación de asombro y de terror que brinda la suspensión de la incredulidad, que es tan importante para el género gótico, ¿no? Que es un género del siglo XIX, de la época del romanticismo, ¿no? Y en la que requiere de la imaginación del lector que esté dispuesto a aceptar la idea de que podría haber algo más allá de lo que está
inmediatamente frente a nosotros, lo que vemos, ¿no? ¿Cómo te sientes cómodo en esa descripción del género, o es algo que muy superficial para entender tu obra, o es algo que te sientes identificado? No me parece en absoluto superficial. Yo creo que es evidente que tengo un cierto apego por ciertas estéticas y por ciertos recursos narrativos de todo el cine de terror que he visto, de toda la literatura de terror que he visto, y he intentado plasmarlo en mis libros. Al final es un imaginario que he ido construyendo con cosas que apelaban a mí, a cosas que a mí me resultaban interesantes. Lo que sí es cierto es que no voy a decir que me sienta incómodo cuando la gente dice que mis libros pues pertenecen al género de terror y tal, pero sí que es verdad que me doy cuenta o soy consciente de que hay ciertos lectores o ciertos espectadores acostumbrados a ver cierto tipo de cine de terror, ciertos cómics de terror, leer ciertos libros de terror, que cuando llegan a mis libros no ven eso. Porque es verdad que yo estaba más interesado en ciertos recursos, en ciertas estéticas, que en la estructura en sí de una novela de terror, digamos. A mí no me interesan mucho las historias y los argumentos. Para mí, la estética o incluso todo el aparato formal de los libros es el discurso, es la historia, ¿no? Me interesa mucho más la atmósfera. Y de hecho, todos los libros que a mí me han influido, todas las películas que a mí me han influido, todos los cómics que a mí me han influido, eran obras donde lo intangible o lo inexplicable lo era todo. No es que formase parte de las tramas, es que formaba parte de la esencia en sí de estas obras, ¿no? He intentado trasladar eso a una visión muy concreta del cómic, porque evidentemente yo leo todo tipo de cómic, pero no me gusta hacer todo tipo de cómics, ¿no? Mis cómics son una cosa muy concreta, que igual pues no está apegada a una trama clásica, digamos, de desarrollo clásico. En ese sentido, estoy mucho más interesado por las atmósferas, por las estéticas. Sí, pues esa es la siguiente pregunta que te quería hacer, que efectivamente no parece que efectivamente que la trama sea muy importante, ¿no? Que lo más importante es ese ambiente, esa atmósfera que se crea, y más que el argumento, ¿no? Entonces, a mí, no sé los lectores si luego queréis compartir algo, pero es verdad que emocionalmente impacta, ¿no? Cuando lees los diálogos, cuando cómo está todo ese ambiente que te rodea, pues a mí personalmente emocionalmente me impacta bastante, ¿no? Entonces, ¿cómo consigues transmitir esas sensaciones, ese ambiente? ¿De dónde viene esa inspiración, esa opción por apostar por eso y dejar la trama de lado? A ver, no descarto. De hecho, ahora mismo tengo la sensación como que esto es algo que ya he hecho y ahora mismo me apetece probar otras cosas. Pero sí es cierto que la manera en la que yo disfruto construyendo cómics, para mí el cómic es una cuestión de ritmo, 100%. De hecho, un amigo mío también extremeño, autor de cómics, Roberto Masó, todos sus cómics giran en torno al ritmo. Y sus cómics muchas veces son sucesiones de viñetas con líneas, distintas formas y demás. Yo estoy mucho más interesado en eso. Lo que pasa es que sí que es cierto que me gusta impregnar los cómics con algo así como un esbozo de trama. Es decir, me gusta que parezca que hay una trama de fondo o que incluso puedes llegar a entenderla. Solo como un pequeño reflejo. Para mí eso forma también parte de generar una atmósfera concreta. Con Grito Nocturno, por ejemplo,
yo insistí mucho en construir una sinopsis concreta, que las primeras páginas del cómic dieran a entender que hay incluso una investigación en curso, ¿no? Hay unas desapariciones en la ciudad, hay una serie de protagonistas y demás. Inmediatamente, quien esté leyendo el libro asume que al entrar a leer Grito Nocturno lo que va, bueno, pues a descubrir qué es lo que está pasando en la ciudad, quién está haciendo desaparecer a la gente, y lo que se encuentra es todo lo contrario. En el cómic prácticamente no ocurre nada y las protagonistas son completamente ajenas a lo que está ocurriendo en la ciudad. Pero eso es un hecho. Hay mucha gente que me dice, en tus cómics no pasa nada. Depende de lo que entiendas por pasar cosas, ¿no? Lo que pasa es que sí que me gusta generar como tramas de fondo y que mis personajes pasen por ellas de puntilla. Si ahora nos centramos un poquito más en tu estilo, has mencionado anteriormente que te gusta utilizar planos generales, fijos, ¿no? Como si fuera para darle un aire teatral, ¿no? Y en ese plano, ¿no? En ese plano general, pues vemos que los personajes, también llegas a una síntesis, ¿no? de los personajes, en la que es muy minimalista, ¿no? Porque no hay ni ojos ni rasgos faciales, y se desarrollan siempre en entornos cerrados, ¿no? En una librería, en un castillo, bueno, también hay zonas fuera, ¿no? Pero donde los personajes se sienten cómodos y seguros es en esos entornos, ¿no? En un castillo, en el caso del pájaro y la serpiente, en una librería. Entonces, ¿cómo entiendes eso del estilo, de ese estilo minimalista? ¿Cómo te ayuda en tu proceso creativo? Bueno, al final el estilo es algo que no se llega de un momento a otro. Yo fui desarrollando, añadiendo, quitando elementos hasta que me sentí cómodo. Sí que hubo una cosa que yo me di cuenta, y esto es una cosa que siempre, cuando leo cómic, no tengo problema. Y me doy cuenta de que, mira, por ejemplo, uno de los últimos cómics que he leído que más me han gustado ha sido Mónica, de Daniel Clowes. Y lo leía y lo hablaba con mi pareja, digo, es todo lo contrario a lo que hacemos nosotros, ¿no? Mónica, de Daniel Clowes, está construido como una novela. Son 120 páginas y claramente, cuando tú lo estás leyendo, ves que Clowes ha escrito un texto como si fuera una novela y luego lo ha ido desarrollando en una serie de estampas. Eso le permite, hay como un narrador en tercera persona, y eso le permite que en cada viñeta puede estar ocurriendo una única cosa. Como yo decía antes, para mí el cómic es ritmo, y a mí Mónica me encantó, es probablemente el cómic que más me ha gustado este año. Pero yo estaba interesado en construir otro tipo de cómic. Por ejemplo, hay recursos clásicos del medio, que es, pues si tienes que representar una conversación como la nuestra, pues el autor nos dibujaría a los dos y arriba pondría una serie de bocadillos en los que habría preguntas y respuestas, preguntas y respuestas. Yo soy incapaz de hacer eso. Si hay una pregunta, probablemente dibuje la pregunta y en la siguiente viñeta dibuje la respuesta, porque necesito que los personajes se muevan y reaccionen a lo que están diciendo. Para mí es una cosa como mucho más fluida y elegante, pero ¿qué ocurre? Que un autor podría desarrollar una conversación entera, como por ejemplo todo lo que estamos hablando aquí ahora, lo podría desarrollar en 2 páginas, pero yo probablemente necesite 24. Porque necesito mucho más espacio. Eso te fuerza a trabajar los cómics de una manera muy concreta, porque evidentemente mis cómics no pueden tener 74 escenas. Mis cómics generalmente tienen 4, 5, 6 escenas, no tienen más. Lo que pasa es que son muy largas, se dispersan mucho. Todo este tipo de cosas muchas veces no son... no es algo que tú te plantees de primeras y digas, voy a hacer los cómics así, sino es un proceso. Y al final el proceso te va llegando a descubrir herramientas nuevas y al encontrar una herramienta te das cuenta
de que tienes que dejar caer otra, potenciar otra más. Antes decía, por ejemplo, que yo decidí prescindir de rasgos faciales, porque quería dejar ese espacio también a los lectores y a las lectoras. Es decir, que cuando tú vieras, por ejemplo, pues si un personaje le dice algo muy agresivo a otro, la respuesta puede ser de sorpresa, pero yo la expreso con la gestualidad del personaje. No pongo la expresión facial. La dejo a quien está leyendo el libro que aporte un poco hasta qué punto se ha podido sentir ofendido, por ejemplo, ¿no? Es ese punto de dejar siempre espacio a quien está leyendo el libro. Pero sí intento hacerlo con todo. Lo hago con la trama, lo hago con elementos que hay a nivel visual. Al final son una serie de herramientas que tú terminas poniendo alrededor de la mesa y con esa vas haciendo los cómics. Yo me di cuenta, por ejemplo, que la gestualidad, la fisicidad de los personajes tenía que trabajarla. Tenía que trabajar la anatomía, tenía que trabajar el movimiento, tenía que trabajar la composición de página para que los recursos que yo había decidido potenciar pues se vieran elevados, digamos, ¿no? Que fueran lo que predomina. En ese sentido, yo creo que probablemente en El pájaro y la serpiente es donde más se nota esa apuesta, digamos, por prescindir bastante de trama, de diálogo, incluso. Yo creo que es el libro que menos texto tiene, que menos diálogos tiene, y donde quise forzar un poco más la máquina con esta gestualidad. Por ejemplo, en El pájaro y la serpiente hay una escena. Generalmente en mis cómics siempre hay muy pocos personajes. En La reina orquídea solo eran 2 chicas. En The Black Hole eran 3 chicas. Pero aquí, en El pájaro y la serpiente, claro, tenía una familia. Tampoco es que sean muchos, pero había más personajes. Y hay una escena en la que están 5 personas sentadas en sillas y leyendo una serie de poemas, ¿no? Entonces yo quise construir esa escena con todos los personajes sentados, lo cual me restringe mucho el movimiento de los personajes en la viñeta. Pero para mí era como, a ver si soy capaz de hacer esto, ¿no? Entonces, bueno, pues para mí son pequeños retos que me voy poniendo. Hay otra escena en El pájaro y la serpiente que dura como 20, no sé si son 25 páginas o algo así, y son una serie de personajes que, bueno, pues se van moviendo por las viñetas. Es complicado, al final es más una cuestión, es casi como un puzzle, ¿no? Tienes que intentar que todo mantengas a un ritmo concreto, preocuparte mucho de dónde pones el punto y seguido, de dónde pones el punto y final, de dónde pones las comas, dónde pones los acentos. De acuerdo. Y hay otro aspecto también ahora que estamos en todas las cuestiones estéticas, de estilo, de composición, la relación con el color. Decías en una entrevista que todavía estoy aprendiendo a usar el color, ¿no? La relación con el color y la importancia que tiene de contar con el color, que has aprendido mucho, y preguntas en The Black Holes, llegas a considerar que ya tienes una paleta gráfica, ¿no?, con la que te sientes cómodo o la que te sientes identificado. ¿Cómo es esa relación que tienes con el color? La relación que tengo, piensa en un malabarista de estos que tiran las pelotas y empiezan a hacer así acrobacias y tal. Si no tienes ni pajorera la idea, mejor no empieces con 10 pelotas, ¿no? Empieza con una, luego sigue con 2. Eso fue lo que hice. En La reina orquídea apenas eran una paleta de 3 colores, porque como no sabía usarlo, preferí usar muy pocos colores e intentar darle una intencionalidad muy clara a cada uno de ellos. Cuando doy el salto de La reina orquídea a The Black Holes, lo que ocurre es que The Black Holes son 2 líneas temporales distintas y yo quise separar estas 2 líneas con paletas de color distintas. ¿Qué pasa? Que el color nunca ha sido el mío. No se me da bien, no veo bien los colores, de hecho, no sé combinarlos bien, sé lo que quiero, pero nunca sé cómo conseguirlo. ¿Qué pasa? Que mi pareja, tengo la suerte de que Maite Alvarado trabaja directamente en color. Ella es autora de cómic y ella trabaja directamente con acrílicos. Es decir, trabaja con color de manera directa. Yo no.
Yo trabajo con plumilla y con pincel, con tinta china, y es después cuando coloreo las páginas. Y como es un color digital, puedo elegir, puedo cambiar, puedo pasar mucho tiempo decidiendo colores. Pero en mi casa, Maite, cuando tiene que trabajar un cómic, lo que hace es desparramar un montón de pinturas y prueba, mezcla, hasta que llega a la paleta que ella quiere, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que yo generalmente lo que le digo a Maite es, yo veo el cómic así y es Maite la que me ayuda a afinar. Porque muchas veces le digo, yo lo que quiero es hacerlo todo en azules. Y entonces cuando le enseño lo que he hecho, Maite me dice, ok, pero son todo verdes, no sé si te has dado cuenta. Porque no soy capaz de afinar bien, ¿no? No se me da bien. Entonces, es verdad que en ese sentido tengo la suerte de que Maite es la que termina de ajustar. No solo termina de ajustar, sino que muchas veces es la que me convence de, bueno, pues cambiar de idea. Para el pájaro y la serpiente, yo quería hacer un dibujo más barroco. Como había hecho un trabajo enfocado a ir sintetizando, con el pájaro y la serpiente, que yo quería volcar todo ese gusto por el gótico y demás, yo quería un ambiente muy recargado. Entonces, el trabajo a nivel de dibujo, con la plumilla y con el pincel, es, yo creo, bastante mejor que en los cómics anteriores. El cómic es más exuberante, digamos, y pensé que el color también tenía que serlo. Yo pensé, bueno, pues aquí tengo que aprender y tengo que usar un montón de colores. Y Maite me decía, precisamente porque te has trabajado mucho el blanco y negro, porque te has trabajado mucho el dibujo original, lo que tienes que hacer es usar muy pocos colores para que resalte el dibujo. Y fue ella la que me convenció de hacer una paleta de colores muy, 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 muy concreta para el pájaro y la serpiente. Hay páginas donde prácticamente solo hay 2 colores. De acuerdo. 10 años han pasado desde la boca del lobo, 2012 creo que fue, ¿no? Y en recientes entrevistas has dicho que bueno, que hoy tienes ya un estilo mucho más definido, y que has mencionado también pues tus influencias, ¿no? Tus influencias artísticas a nivel gráfico, por ejemplo, Mike Mignola. El hecho de tener otro en otros autores como Richard Corbin, o a nivel narrativo en Sammy Arkham, ¿no? Son los que te han influenciado más recientemente, pero como dices tú, ya estás empezando a andar tu camino, a separarte de todas esas influencias para tener tu propio estilo, ¿no? ¿En qué punto te encuentras hoy en relación con esas influencias que tienes? ¿Te has separado ya completamente o sigues? También has mencionado una cosa, también me llamó la atención, que aparte de lo que habíamos mencionado al principio, la literatura, el cine, también está la influencia de los videojuegos. Entonces, también, pues eso, a ver, ¿qué nos puedes decir de esas influencias y la relación que tienes hoy con esas influencias que te han marcado? Yo diría que las influencias nunca se van, porque al final es con lo que has aprendido y son recursos que llega un momento en el que tú dices, bueno, esto ya es mi recurso. Dices, bueno, pero tus recursos los has construido a base de aprender de la gente que te ha influido, ¿no? Sí que es cierto que hay un momento en el que intentas cerrar, digamos, ¿no? Es como, bueno, ya no cabe más, porque tienes que mantener un estilo y cerrarlo. Y sí que es cierto que a partir de la Reina Orquídea, es cierto que yo dejo de fijarme tanto en cómics e intento fijarme más en mi propio trabajo, en arreglar errores, más que en mirar recursos nuevos, ¿no? Yo creo que desde la Reina Orquídea hasta el pájaro y la serpiente, que quieras que no, han sido 4 libros, más muchísimas ilustraciones, muchos trabajos al margen del cómic, todo con un estilo. Yo creo que el trabajo ha sido afianzar este estilo. Ahora mismo estoy en el punto en el que para el siguiente cómic, ahora que ya he cerrado, digamos, este ciclo, me apetece, evidentemente no voy a salir ahora por peteneras, no voy a empezar de nuevo, no me apetece, además, no me da muchísima pereza, ¿no? Imagínate, cuando por fin consigues tener un estilo que es reconocible, imagínate ahora plantearte en volver otra vez desde cero, ni por todo el oro del mundo, pero sí es cierto que me apetece, pues con las herramientas que ya tengo y con la soltura que ya tengo para manejar mi estilo, sí me apetece
ensanchar un poquito y ver hasta dónde puedo llegar con ese estilo. Ahora, por ejemplo, lo que estoy intentando leer, en los últimos meses lo que estoy leyendo es volver a los cómics que yo leía de niño. Entonces estoy leyendo muchos cómics de superhéroes de los 80, cosas como Little Nemo, cosas que yo leía de pequeño, porque es un tipo de cómics que ya no se hace, que tiene un montón de recursos visuales y narrativos que ya no se utilizan, y eran cómics que, al contrario que el cómic a día de hoy, vendían un montón. Quiero decir, algo harían bien. Entonces estoy intentando a ver qué puedo, no qué puedo añadir, sino ver de qué manera puedo hacer que mis cómics se acerquen a eso. Evidentemente no voy a hacer ahora un cómic de Batman, que nadie se asuste, pero sí que, por ejemplo, me doy cuenta de que puedo jugar con los colores de otra forma. Yo recuerdo en los cómics que yo leía de pequeño, muchas veces los bocadillos o las cajas de texto eran de colores. Y eso era muy bonito. Y nadie lo hace ya prácticamente, ¿no? Pues no sé, son ese tipo de recursos que me pueden llevar a otros sitios, ¿no? Composiciones de páginas distintas. Al final, probablemente sea muy parecido a lo que estoy haciendo ahora, pero sí que quiero ensanchar un poquito y ver hasta dónde más puedo llegar. Evidentemente, influencias siguen llegando. Yo a Sami Arcan lo conozco hace aproximadamente 10 años, cuando se publicó en España Todo y Nada, y ha estado inédito hasta este año, que ha vuelto a publicar otro libro. Pero sí que es verdad que de este hombre, por ejemplo, yo aprendí me pareció fascinante su dominio del tiempo, de la elipsis, ¿no? La manejamos de maneras distintas, pero bueno, son cosas que siempre te llaman la atención. Y en el caso de los videojuegos, yo diría que en general es una influencia que se obvia por completo en nuestra generación. Es como una cosa como tabú, es como si tú puedes jugar a videojuegos, pero no pueden ser una influencia. Y cuando lo dices parece como que la gente se sorprende. A ver, la gente ahora juega a videojuegos, no hace otra cosa. ¿Sabes? Y mi generación, de hecho, ha jugado muchísimo a videojuegos. Es inevitable que no haya esa influencia. Y los videojuegos tienen recursos narrativos que son propios, son suyos y son inimitables. Pero sí que es cierto que al final pues te empujan o te abren la mente para ver las cosas de otra forma. Los videojuegos tienen algo muy característico, y es que cada vez que los juegas son ligeramente distintos. Cuando tú lees un libro también es distinto porque lo eres tú. Cuando tú lees un libro con 15 años no es igual que cuando lo lees con 30 o cuando lo lees con 45. Pero el videojuego literalmente es distinto cada vez que lo juegas. Y es muy posible que cuando lo termines no hayas visto todo lo que hay dentro. Son cosas que son intrínsecas del videojuego y le pertenecen. Y en algún momento, pues mi generación pues ha empezado a reconocer que muchas de sus influencias vienen de ahí. Yo siempre digo que mis cómics están para volver, para ir hacia adelante, hacia atrás, para volver a ellos. Siempre trato de dejar pistas para que cada vez que leas el libro encuentres cosas nuevas. Nunca va a ser un videojuego, siempre va a ser un libro. De hecho, adoro el formato del libro. Pero bueno, inevitablemente pues son cosas en las que pienses, son influencias que tienes, sí. ¿Y vas a cambiar de temática para tu próximo trabajo? ¿O hacia dónde se dirige tu trabajo ahora? Ahora mismo me apetece para el siguiente libro. Lo que ocurre es que mira, me pasó una cosa. Cuando terminé de Black Holes, me puse a trabajar en Grito Nocturno, y cuando empecé a trabajar en el libro, yo quería que fuera un libro muy oscuro, en todos los sentidos. Quería que fuera un libro que terminase mal. Y creo que lo hice, pero en algún momento, hacia el final de Grito Nocturno, me arrepentí. Me caían demasiado bien las protagonistas y las libré un poco de un final que en un principio era bastante peor. Cuando terminé el libro me arrepentí, me sentí un poco cobarde en algún momento te tendrás que soltar, y si la historia lo pide, pues igual los personajes les toca sufrir, por mucho que tú te encariñes con los personajes, ¿no? Entonces, con El pájaro y la serpiente decidí hacer una cosa. Como yo improviso mucho en los libros, decidí que desde el principio fuese un libro inevitablemente oscuro, inevitablemente trágico. No descubro nada porque pasa en las primeras páginas, pero la protagonista muere nada más empezar el cómic, en El pájaro y la serpiente. Fue un recurso para mí, en el sentido, bueno, ya la has matado. Quiero decir, no puedes hacer una historia bonita ahora de repente, ¿no?
Fue una especie de seguro de que el libro iba a terminar siendo un libro oscuro. Y creo que lo conseguí con El pájaro y la serpiente, pero quieras que no, ahora mismo me apetece todo lo contrario. Me apetece volver a un punto en el que yo creo que todos los libros, desde La Reina Orquídea, tenían un punto inevitablemente, como mínimo, la melancolía recorre todos los libros, pero sí hay un punto bastante triste, yo creo, en todos ellos. Pero en La Reina Orquídea había un punto de esperanza, un punto juvenil. Las protagonistas eran adolescentes por algo. Y me apetece recuperar eso. Yo creo que mi siguiente libro va a volver a un puntito de esperanza. Me apetece hacer bocadillos de colores. Vaya, que es algo que no hubiera tenido sentido en El pájaro y la serpiente. Pues ahora nos gustaría abrir esta conversación distendida al público, a los lectores. Si queréis hacer alguna pregunta o alguna... Hemos intentado pues hablar un poquito, hacer un recorrido, ¿no?, de los últimos 10 años. No sé si alguien quiere hacer una pregunta específica o algún comentario. Me da un poco de pena porque mi ahijada, que es la que me ha regalado el pajarito azul, que es un poco el protagonista del pájaro y la serpiente, me iba a hacer alguna pregunta, pero se han tenido que ir. Así que si alguien se quiere animar y sustituir a una niña de 8 años, es el momento. Mucho. Ajá. Sí. Muy buena pregunta. Pues mira, efectivamente es muy buena pregunta porque sí, no solo a un nivel... Mira, me influyó mucho... Claro, yo leía Poe en... ¿Cómo se llamaba esta colección? Yo creo que era de Siruela, ¿era? Que eran unos libros... Tengo a Poe en 200 ediciones diferentes, pero yo creo que fue la primera vez que se publicó en España con los dibujos de Beardsley, que eran estos dibujos a tinta con plumilla tan bonitos. Que este autor ilustró también a Oscar Wilde y esta edición, que era El gato negro y otros cuentos, la leí muchísimo de niño y luego ya de adulto pues seguí leyendo a Poe y Poe me interesaba por lo estético pero también por lo abstracto. En los relatos cortos de Poe predomina el ritmo. De hecho, él tenía una teoría de cómo tenía que ser el relato corto, que a mí me parece fascinante. Él decía, no recuerdo si eran 25 minutos, era como si dura más de 25 minutos tu relato corto, dos cosas, no es un relato corto y segundo, es un mal relato de lo que sea, ¿no? Para él el ritmo que marcaba la lectura era súper importante. Y cuentos como El corazón delator, por ejemplo, que son una cuestión de pulso, de ritmo y de atmósfera. A mí eso me influyó muchísimo. Pero claro, yo asocio a Poe también de Audrey Beardsley, de las ilustraciones que yo leí, que yo vi cuando estaba leyendo los relatos. Entonces, soy incapaz de disociar a ambos y yo creo que probablemente es una influencia bastante grande, sí. ¿Alguna pregunta? Es verdad que no hemos hablado de los personajes, ¿no? De Matilde, hay 3 personajes, ¿no?, que suelen venir en tus libros y según los momentos, ¿no?, según los libros, reflejan estados emocionales diferentes, ¿no? ¿Nos puedes comentar un poquito? Claro, al final, mira, es lo que hablábamos antes. Hay un compañero mío, Antonio Hitos, que decía hace poco en una entrevista, hizo un cómic, Vacío, si no me equivoco. Antonio Hitos está como muy obsesionado con el ritmo en los cómics y su último cómic ha estado como 6 años trabajando en él. Y en una entrevista dijo una cosa con la que yo estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Él decía que el proceso es el discurso, porque mucha gente le ha preguntado de qué va su cómic, porque es un personaje que va en patinete y ya está. Es puro cómic, ¿no? Son onomatopeyas, es movimiento, es ritmo, son trompazos como los de Mortadelo y Filemón, pero no hay argumento, no está pasando nada, ¿no? No hay
no hay una trama, digamos, ¿no? Y él decía que el proceso que le había con el que había llevado durante los últimos años es lo que le había llevado a ese cómic. Yo estoy 100% de acuerdo con eso. Lo que a mí me lleva a que Teresa, Matilde o Laura sean como son es el proceso que yo he seguido con mis cómics. Antes hablaba de que por mi manera de desarrollar un diálogo ocupaba muchas páginas. Al mismo tiempo estoy obsesionado con el ritmo y con el tiempo de lectura. Yo no quiero que nadie tarde más de media hora en leer uno de mis cómics, con lo cual eso me obliga a que no pueda haber muchas escenas en mis cómics, porque si hubiera muchas escenas serían muchísimas páginas y entonces tardarías más de media hora. ¿Qué ocurre? Que es muy difícil mantener una trama o incluso desarrollar personajes en apenas un puñado de escenas. Es muy difícil que haya un desarrollo de personajes. Entonces, ¿qué pasa? Que yo me di cuenta de que mis personajes no podían desarrollarse en mis cómics. Mis personajes son notas musicales, son emociones concretas. Es decir, cuando tú empiezas a leer Grito Nocturno, el primer personaje que te encuentras es a Teresa, que es una librera obsesionada con el ocultismo, con el terror y demás. Teresa es literalmente el mismo personaje desde que empieza hasta que acaba el libro. Y de hecho, yo me doy cuenta de que va llegando la hora de terminar el libro cuando el personaje está a punto de cambiar, cuando está a punto de evolucionar, de dar un paso adelante o hacia atrás, es el momento en el que yo corto la historia. Mis personajes siempre son exactamente iguales desde que empiezan hasta que acaban, porque no son personas reales, son estados emocionales. Es así como los veo. Entonces, cuando yo empiezo un cómic, yo me doy cuenta de dónde me hace falta Teresa, de dónde me hace falta Matilde y de dónde me hace falta Laura. Porque son exactamente eso, son como colores, son como ritmos. Las utilizo así. Son solo cascarones que casi de alguna forma parecen seres humanos, pero no lo son en absoluto. No tienen futuro, no tienen pasado, solo existen en las páginas del cómic. Es decir, no hay mayor desarrollo. ¿Qué pasa? Que de vez en cuando, por ejemplo, pues te puedes encontrar a Matilde en Grito Nocturno, que en algún momento hace mención a su madre. Poco más sabemos. Sabemos que va a clase, sabemos que lee manga, sabemos que le gusta a Teresa y que lleva un patinete y tiene el pelo azul. No sabemos nada más. ¿Por qué? Porque Matilde en Grito Nocturno es un estado emocional. Es la alegría y la esperanza y la juventud en unos personajes que son todo lo contrario. Funcionan literalmente como un color. Exactamente, pero volvemos a eso. Yo veo los cómics así. Cuando yo veía Grito Nocturno antes de empezar, para mí Grito Nocturno era todo azul y una mancha rosa. Es como construyo yo las cosas, ¿no? Sí, es muy interesante la temática o la no temática de los personajes, porque claro, la relación con el tiempo es inexistente, ¿no? Puedes estar en el siglo XIX como puedes estar cuando mencionas el tema de la banda de música punk de los años 70, pero estamos hoy en día, o vuelves a 1856, creo que el año que vuelves, o sea que no hay una relación con el tiempo tampoco, o sea, es... Bueno, ahí tiene una cuestión temática y yo recuerdo esto con La Reina Orquídea no solo encontré la forma, sino también el fondo. Yo me di cuenta de que mis personajes tenían que vivir en un lugar que, al igual que ellas no son personas reales, solo lo parecen, el lugar en el que viven parecen lugares reales, pero no son. Cuando vemos un castillo, asociamos la Edad Media. No es la Edad Media, es un castillo dibujado. Y mis personajes están siempre están a punto de darse cuenta de que efectivamente es un castillo de cartón, no existe. No viven en 1856, viven en una abstracción. Cuando viven en una ciudad, viven en una representación de una ciudad, pero no es una ciudad real. Yo me di cuenta de que para mantener ese punto de ensoñación, yo quería que mis personajes viviesen exactamente en ese sueño que tienes justo antes de despertarte y cuando abres los ojos se va y un segundo después ya no recuerdas ese sueño. Mis personajes viven literalmente ahí, en ese punto. Entonces no pueden tener desarrollo de personajes y evidentemente no son personas y evidentemente no viven en lugares reales. El tiempo está distorsionado y la realidad también. Eso me ayuda a mantener un misterio que está
inherente, no necesito una trama, no necesito un argumento, es inherente, porque desde el mismo momento en el que empieza el cómic viven en ese punto de ensoñación y de realidad. Y el cómic termina probablemente cuando despiertan. Pues, ¿hay alguien que quiera añadir algo más? Yo lo que estás diciendo, ¿qué lo sitúas en el presente simplemente? No hay futuro, no hay pasado ni futuro, es presente. Cuando yo empecé a trabajar en La Reina Orquídea, yo antes he dicho que me gusta mucho el terror, pero también me gusta mucho la ciencia ficción. Y me interesa mucho, tanto en el terror como en la ciencia ficción, me parecen dos géneros que hablan mucho y muy bien de la realidad en la que uno vive. Es decir, la ciencia ficción no es la misma en los 90 que en los 70. Y en los 70 no era la misma que en los 60. Es un pulso de la sociedad, igual que el terror. Dime qué películas de terror estáis viendo en una década y te diré cuáles son vuestros miedos, ¿no? Esto es de una manera, digamos, inconsciente. ¿Qué pasa? Que cuando yo empiezo a trabajar en La Reina Orquídea, estábamos saliendo todavía de la crisis económica y no sé si os acordáis, pero aquello era un drama constante en la tele y demás. Y yo me di cuenta de que la ciencia ficción que se estaba haciendo era prácticamente inexistente. Fue una década en la que la ciencia ficción es como que no encontraba la manera de expresarse. ¿Por qué? Porque nadie era capaz de ver un futuro. La ciencia ficción siempre ha intentado ver más allá. Y lo ha intentado a veces de una manera muy oscura, a veces muy optimista, dependiendo de la década, ¿no? En los años 50, en los años 60, la ciencia ficción, ¿cómo era? Era colorida. Los marcianos eran verdes y de colores. Pero en los 70 y los 80 el futuro era bastante más oscuro. Era pesimista. De repente había un pesimismo que impregnaba la ciencia ficción. Pero de repente llegamos a 2020, a la década de 2010, y directamente quien está encargado de hacer la ciencia ficción dice, mira, es que ¿sabes qué pasa? Que el futuro me da miedo de verdad. No es como el futuro de Mad Max. No te estoy previniendo es que dentro de 100 años no va a haber petróleo. No, es que el futuro es muy negro mañana. Y igual tenían razón, visto lo visto, ¿no? Estamos a las puertas de otra crisis, hemos pasado una pandemia, no sé, de repente era como que no había espacio para la ciencia ficción y a mí eso me interesó muchísimo. Me interesó unos personajes que vivían en un presente incapaz de imaginar un futuro. Entonces, de hecho, buena parte de Black Holes trata sobre eso. Trata sobre unas chicas que se sienten mucho más cómodas, unas adolescentes en 2016, que se sienten mucho más cómodas mirando al pasado, incluso a un pasado que ellas no han vivido. Es decir, están obsesionadas con el punk de los 70, ellas no han vivido en los 70, ni siquiera en los 80, pero sienten una nostalgia por algo que nunca vivieron. Porque miran atrás y dicen, igual en esa época la gente vivía feliz, o por lo menos era capaz de visualizar un futuro, ¿no? Sin embargo, ellas no veían ese futuro. En cambio, en The Black Holes está esta otra trama, en 1856, donde tenemos a Teresa, que es todo lo contrario. A Teresa se le queda chico 1856, necesita dar un salto al presente. Lo que ocurre en Grito Nocturno es que esa Teresa que da un salto al presente descubre que el presente está estancadísimo, no es tan fascinante, ¿no? Yo creo que al final de lo que va esta trilogía es de la necesidad de imaginar y de ser capaces de soñar un futuro, porque es imprescindible, ¿no? Si no eres capaz ni de imaginarlo, ¿qué futuro te espera, no? Una nota de esperanza. ¿Algún comentario? ¿Alguna observación más? Sí, por supuesto. Quería preguntarte, según tu opinión como artista del cómic, ¿qué diferencia ves entre el cómic y el manga? Y si el manga a ti te ha podido influenciar en inspirarte, por ejemplo, alguna secuencia, alguna viñeta, expresiones, formas y estilo. Mira, me ocurre una cosa y es que yo empecé a leer manga cuando empezó a publicarse en los 90 en España fatal, porque se publicaba, el manga se lee al revés, para el que no lo sepa, tiene un orden de lectura que es el contrario al nuestro.
En los 90, en España fuimos lo suficiente, bueno, en España, en todo Occidente, fuimos lo suficientemente catetos como para traer el cómic japonés y darle nosotros la vuelta, ¿no? Entonces se publicaba como si fuera cómic occidental. Pero así es como lo descubrimos. No fue ya hasta los 2000 que empieza a publicarse correctamente. Yo diría que el manga influencia como tal, no, porque el manga tiene su propia idiosincrasia, tiene su propio ritmo. Si yo tiendo a dilatar los diálogos y las escenas, en el manga es otro nivel, porque yo creo que tiene que ver también con la industria. Es decir, el manga es mucho más parecido a los seriales antiguos y sigue siendo así. Es decir, el manga en Japón se publica en revistas, se publica cada 15 días. Entonces se publican unas revistas con un montón de capítulos de un manga. Entonces el manga puede durar un montón de años. Y luego se recopilan tomos. Lo que nos llega a nosotros son tomos, pero allí lo leen cada 15 días y lo lee muchísima gente. Entonces yo diría que la principal diferencia es que allí se mantiene todavía como una industria de serial. En Occidente, quitando los cómics en grapa de superhéroes, que ya es una cosa muy anecdótica, no vende. Los cómics antes en Occidente se publicaban en periódicos, se publicaban en revistas, se publicaban en grapa, era una cosa de kiosco. En Japón lo sigue siendo, en Occidente no. En Occidente decidimos que había que llevar al cómic a las librerías y decidimos que el cómic tenía que ser un libro. De ahí los términos como novela gráfica y tal, que antes era otra cosa, pero cuando de repente los kioscos desaparecen y hay que llevar los cómics a librería, les vino muy bien ese término que no tenía absolutamente nada que ver y decir, pues claro, novela, como un libro, ¿no? Como un libro de verdad. Y ahí, pues bueno, de repente el cómic se transformó y en Occidente ahora pues son pues este formato que tenemos ahora de 100, 200 páginas con una historia que empieza y acaba, ¿no? La principal diferencia yo creo que es esa. La obra más corta en Japón, lo que ellos consideran como un cómic muy corto, lo mismo tiene 200 páginas. Y es lo que un autor hace como una cosa como muy concreta. Y aún así se publica cada 15 días, pero a lo largo de unos cuantos meses. Pero lo normal es que un manga puede durar un montón de tomos y tiene una narrativa evidentemente distinta. ¿Por qué? Porque en 200 páginas de manga pues ocurre lo que un cómic occidental ocurriría en 20 páginas. Es una narrativa muy distinta. ¿Qué pasa? Que yo disfruto mucho leyendo manga porque, digamos que en casa de herrero cuchillo de palo, ¿no? Hay momentos en los que me canso del cómic occidental. ¿Por qué? Porque me cuesta mucho coger un cómic de otra persona y no verlo como trabajo. Es decir, no verlo de arriba abajo, de, oye, a ver cómo ha dibujado esto o cómo ha resuelto tal cosa. Hay veces que me resulta difícil disfrutar como lector. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando me pasa eso, me paso al manga. Porque es tan distinto que no me paro a ver cómo lo han hecho porque me da igual. Es como yo solo... Es el disfrute de leer un cómic, ¿no? Pero diría que es probablemente el tipo de cómic que menos me ha influido, yo creo. Y luego tienes una importante recepción en Francia, ¿no? En Francia y en Estados Unidos, ¿no? Aunque en Estados Unidos todavía no te ha dado tiempo porque creo que la salida de uno de los libros, no recuerdo cuál, coincidió con el inicio de la pandemia. Pero en Francia sí que tienes un público y además que comentabas recientemente que es un mercado muy difícil porque allí hay mucho lector de cómic en Francia, hay una cultura muy fuerte del cómic y bueno, has conseguido tener un público allí, ¿no? Bueno, tuve la suerte de que Thomas Ragon de Dargaud, yo no lo sabía, pero por lo visto le gustaba mucho mi trabajo. No sé dónde lo había visto. Yo creo que luego me enteré, se había hecho con fanzines míos en algún sitio. Y cuando se publicó The Black Holes, antes de que se publicase The Black Holes en España, la editorial Random House ya lo estaba moviendo en mercados internacionales. Entonces, ¿qué pasa? Que Thomas lo vio. Me parece que fue en Angoulême, en la feria de Angoulême. Entonces Thomas lo vio y dijo, ostras, a este autor lo conozco. Y entonces le dijo, lo quiero, lo compro para traerlo a Francia, ¿no? Y entonces, bueno, cuando ya se publicó aquí en España, pues se publicó también en Francia, en Dargaud,
Y automáticamente Tomás me escribió y me dijo, si quieres los siguientes libros, los puedes publicar aquí directamente. Francia es un mercado muy grande. Entonces, ¿qué pasa? Que por cómo funciona el mercado editorial, los adelantos en Francia son sustancialmente más grandes. Entonces, publicar en Francia me permitía vivir exclusivamente de hacer cómics. Algo que estaba incierto. Evidentemente, The Black Hole funcionó muy bien. Yo sabía que iba a cobrar bastante más para el siguiente libro, pero de ninguna manera lo mismo que en Francia. Entonces decidí irme y con Grito Nocturno y con El pájaro de la serpiente los publiqué en Francia. Francia, para los españoles, es como el sitio por el que tienes que pasar, yo creo. Pero la mayoría nos terminamos yendo. Es una cosa un tanto curiosa, últimamente lo hablo mucho con gente. Francia es, para un autor nacional le permite vivir del cómic. ¿Por qué? Porque las tiradas de ejemplares se publican mucho más, hay más lectores, las editoriales tienen mucho más dinero y los adelantos, lo que te pagan a ti de primeras por hacer el libro, te permite dedicarte exclusivamente a eso. Eso en España es muy difícil, muy, muy difícil. Entonces, ¿qué pasa? Que en cuanto te dan la oportunidad, te vas. ¿Qué pasa? Que a cambio hay contrapartidas. No me voy a poner ahora muy técnico, pero digamos que en Francia se publica muchísimo, muchísimo cómic. Y a la hora de exportar un cómic, claro, el cómic de repente es suyo. Si tú firmas con ellos, el cómic es suyo. Entonces, ¿qué pasa? Son ellos los que los tienen que vender a otros países, incluido España. Grito Nocturno y El pájaro de la serpiente, la editorial española tuvo que comprarlo, los derechos para venderlo aquí. Entonces, ¿qué pasa? Que la editorial francesa tiene muchísimos cómics que vender al extranjero. Y un español es el último mono, es el último de la lista para vender. Entonces yo noté que en otros países, que mis cómics se habían vendido muy bien y se habían vendido en muchísimos países, The Black Hole me parece que lleva ya, creo que son 8 idiomas los que lleva. Sin embargo, con el salto a Dargaud, de repente eso se cortó. Y cuando hablas con ellos es como, bueno, te pagamos un montón, ¿no? ¿De qué te quejas? Y en parte tienen razón, te pagan mucho, igual no te deberías de quejar. Pero yo digo, hombre, yo qué sé, antes me leían en Italia, me gustaría que me siguieran leyendo, ¿no? Entonces, bueno, publicar en Francia suena como muy espectacular y evidentemente cuando empiezas a publicar allí lo es porque pagan mucho, pero también te cierra bastantes puertas. Es complicado, es un mercado difícil, muy difícil. Y exigen un poco, ellos, es un mercado tan grande que ellos lo que quieren es que te centres en Francia. Es como, ¿por qué me preguntas por Italia? Tú lo que tienes que vender es en Francia. Entonces, ¿qué pasa? Que la mayoría de autores que no son franceses, ya sean españoles, italianos, polacos, americanos, que publican en Francia, al final tienes que asumir que ese es tu mercado. Tienes que aprender el idioma, muchos se terminan yendo a vivir a Francia o como mínimo se mudan a Barcelona para tenerlo lo más cerquita posible y asumen que su mercado es allí. Hay muchos autores nacionales españoles que tienen carreras consolidadas en Francia, que son autores que venden muchísimo, que tienen su vida hecha y que viven en España y aquí en España no los conocemos. Sus libros se publican aquí, pero no se ven. Pero en Francia sí. Francia exige que te hagas francés, o sea, prácticamente. Es como que te olvides de que publicas en otros países y te centres en Francia. Entonces, tienes que aceptar eso si quieres medrar en Francia. De acuerdo. Pues si no hay ninguna pregunta más, recordarles que este evento estará disponible en el canal YouTube del Ateneo de Badajoz en los próximos días. Y si están interesados en seguir las actividades del Ateneo, pues pueden seguirnos en redes sociales, en Facebook, Instagram o Twitter. Pues nada, agradecerles una vez más su presencia y sobre todo a Borja por haber compartido este ratito con nosotros. Queríamos hacer una presentación un poquito diferente para conocerte mejor y conocer tu trabajo. Así que muchas gracias por haber venido hoy. Muchas gracias a vosotros. Compartir este tiempo con nosotros. Muchas gracias.